Comenzamos entonces en esta noche con nuestra séptima conferencia o clase o reunión considerando la epístola a los hebreos. Gracias por venir entonces y ahí estamos. Usted por favor abra su Biblia en Hebreos capítulo 5. Tiene su apunte allí en la página 28. Y ahí vamos a avanzar. Por supuesto, hermano, si usted no vino anteriormente a las 3 jornadas anteriores, es decir, si no estuvo con los 6 estudios anteriores, le va a costar un poquito avanzar con nosotros. Bueno, después puede leer el apunte, la introducción es fundamental. Y si no, cuando esté en YouTube puede repasar la introducción. La introducción a la epístola a los hebreos es fundamental porque tenemos que identificar quién es el autor y sobre todo a quiénes escribe. Ahí está el apunte, hemos desarrollado la idea de que muy probablemente haya sido el apóstol Pablo, porque el que escribe realmente tiene autoridad apostólica para enseñar, para exhortar, tiene muchísimo conocimiento y habilidad para hacer argumentos de enseñanza y de exhortación muy buenos. Y Pablo era un hombre muy preparado para eso. El apóstol Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de comprender, ¿no? Bueno, vamos a tratar de enfocarlas bien en estos días. Lo más importante es enfocar a quienes escriben y llegamos a la conclusión bíblica, y ahí está escrito en el apunte, incluso se puede profundizar eso, que el escritor escribe a los hebreos. ¡Ah, qué novedad! A los judíos. Judíos cristianos, judíos creyentes de las iglesias de Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea. Judíos que al principio, ¿recuerdan? Habían recibido el ministerio del Señor Jesucristo. Después el Señor murió, resucitó y a los 40 días ascendió al cielo, se fue, ¿sí? Y los apóstoles continuaron predicando muchos años en Jerusalén y alrededores. Entonces los primeros tiempos de la iglesia fueron de hermanos totalmente judíos, es decir, todos eran judíos y eran miles. Ellos comenzaron con gozo. Como los familiares no compartían su fe, ellos recibieron a Jesús como el Mesías y Salvador, los expulsaron de casa, quedaron sin bienes, entonces sufrieron con despojo, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían una mayor herencia en los cielos, y se ayudaban mutuamente, vivían en comunidad, comían juntos, etc. ¿Por qué? Por esa situación así que leemos en el libro de los Hechos, capítulos 2, 3, 4, 5. Pero los años habían pasado, y esos hermanos, después de unos 30 años, porque creemos que la epístola fue escrita ya por el año 60 y poquito, habían pasado unos 30 años desde el ascenso del Señor al cielo, ya estaba la segunda y tal vez algunos tercera generación de creyentes allí. Y bueno, parece que con el correr del tiempo se fue deteriorando la fe de ellos, se fue descuidando su comunión con Dios, se fue descuidando su aprendizaje en la palabra de Dios. Y el escritor escribe argumentos maravillosos para demostrarles que el Mesías es el gran Señor Jesucristo, Dios en ser humano, mayor a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Veíamos que el Mesías fue anunciado y es Elohim en ser humano, Dios, según el Salmo 45. Es Jehová en ser humano, según el Salmo 102, el 23, Isaías 40, Zacarías 14. Y el Mesías, el Señor, es Adonai el Señor, según el Salmo 110. En capítulo 2 veíamos que Él se humanó para batallar contra el pecado, contra la muerte, contra el diablo, contra el mundo, gustar la muerte por todos. El Señor Jesucristo murió por todos para llevar muchos hijos a la gloria.
triunfó, resucitó entre los muertos y fue elevado a los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue declarado sumo sacerdote por el Padre, de acuerdo al Salmo 110. Él fue fiel al que lo constituyó, así como Moisés fue fiel sobre la casa de Dios en la antigüedad como siervo, y no tuvo la última palabra Moisés, sino que anunció que la última palabra la tendría el profeta que vendría, el Mesías. El Señor fue fiel y trajo la palabra del Padre y nos quiere dar ese reposo activo de Dios, ese reposo que nos da sosiego, bendición espiritual, que nos libra de frustraciones, depresiones, angustias, crisis, vacío, y nos da una vida llena, una vida plena de crecimiento, de desarrollo con los dones que Dios nos ha dado y los talentos. Pero está la advertencia: cuidado, hermano, no sea que fracasemos como fracasó. No sea que fracasemos como fracasó aquella generación que salió de Egipto. ¿Recuerdan? Tuvieron fe para salir, pero no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Y muchos de ellos, de 20 años para arriba, quedaron postrados en el desierto. No sea que nos suceda a nosotros también. Tuvimos fe para aceptar a Cristo como Salvador. Tenemos fe, eso nos asegura, y tenemos fe para ir al cielo. Pero ¿cómo vivimos? Entre tanto que se dice hoy. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? El Señor nos quiere dar ese reposo activo. Él dice en Mateo 11:28, ¿lo recuerdan? Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanso de la salvación. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el reposo de la comunión con el Señor y el servicio que le da sentido y gozo a la vida. Y el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, entrando en capítulo 4 nos dice que tenemos este sumo sacerdote y debemos acercarnos a Él. Traspasó los cielos, está lejos, pero no está distante. Nos podemos acercar a Él y Él nos da ese oportuno socorro para el diario vivir. Amén. Amén. Así termina capítulo 4. Mire, ahí usted tiene abierto su Biblia. Así termina capítulo 4, así terminábamos anoche. 4:14, teniendo este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Les decía anoche, el escritor dice: no se rinda, no tire la toalla, no renuncie, retenga su profesión pública de fe en el Señor, esfuércese. Y dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y venció sin pecado. Así que, dice el versículo 16, acerquémonos a Él. Probablemente aquellos judíos cristianos, después de varios años, estaban volviendo al culto del templo, se estaban acercando. No, dice el escritor. Acerquémonos confiadamente al Señor, al trono de la gracia. Es por la fe, es por la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí avanzamos en esta noche. Hice una introducción de 10 minutos, Avanzamos a capítulo 5 y voy a leer del 1 al 10. Usted tiene allí su Biblia. Voy a leer del 1 al 10. Capítulo 5. Dice así el escritor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados
tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está hablando de los sacerdotes terrenales, ¿no? Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí en la lectura. Vamos a comentar y explicar algunas cosas aquí. Usted tiene el apunte, hoja 28. Vamos ahí al número 2. Ahora el escritor va a enfocarse sobre el sumo sacerdote que tenemos. Primero va a dar una breve explicación del sacerdocio terrenal y cómo el Señor fue establecido como sacerdote por el Padre por el juramento del Salmo 110. Hasta ahí leímos. Enseguidita va a ser una exhortación a comprender las cosas y a crecer. Pero bueno, enseguida lo vamos a ver eso. En primer lugar, entonces, del 1 al 10, tenemos los prerequisitos, prerequisitos para el sacerdocio. El sacerdocio terrenal, hermano, me refiero al sacerdocio judío del tabernáculo, establecido por Dios, por Moisés, y comenzado en la persona de Aarón y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Así fue el sacerdocio. El sacerdocio se heredaba de papá a hijo y sucesivamente, ¿sí? Le podemos llamar sacerdocio levita o levítico, porque viene del libro de Levítico. Todo ese orden sacerdotal y ese culto que Dios dio a Moisés. Y Moisés montó el tabernáculo con una forma especial que tenía, lo vamos a ver mañana pasado. Y todo el culto, las ofrendas, los sacrificios y los sacerdotes. Y el sumo sacerdote para ciertos oficios especiales. Todo eso lo montó, lo estableció Dios. Hizo un montaje de un templo allí y todo un sistema, el sistema religioso o sacerdotal levítico, aarónico, porque viene de los hijos de Aarón. Prerequisitos. El apóstol dice, todo, lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir viendo en el apunte. Dice, todo sumo sacerdote, está hablando de los terrenales, debe ser tomado de entre los hombres. Versículo 1 estoy, Así es, hermanos, los sumos sacerdotes tenían que ser seres humanos para estar delante de Dios intercediendo por los hombres. ¿Comprende? Bueno, el Señor cumple ese prerequisito, siendo Dios, siendo Elohim, siendo Jehová, siendo Adonai, se humanó, se hizo ser humano. Ojo, mientras estuvo en la tierra, Él no participó del sacerdocio terrenal, porque Él era de la tribu de Judá, no tuvo nada que ver con el sacerdocio en el tabernáculo ni en el templo. Es aquel antiguo tabernáculo después se estableció en Jerusalén en forma de templo, la misma forma, la misma dimensión, lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? El Señor cuando vino, entonces vino y se humanó, pero no participó en el sacerdocio del templo. Él era de la tribu de Judá. Pero bueno, el primer prerequisito para ser sumo sacerdote lo cumplió. Él es ser humano. Versículo 1, fue tomado entre los hombres y dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Dice el apunte, punto número 2, los sacerdotes judíos de aquellos días, bueno, no eran tan así, eran hombres falibles, eran hombres corruptos.
Recuerda, hermano, el sacerdocio en el templo en los días del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Anás y Caifás rechazaron al Señor, aquellos sumos sacerdotes, le tuvieron envidia y lo mandaron a matar. Doblegaron la autoridad romana, lo obligaron a Poncio Pilato a que lo crucificara. Y después el Señor ascendió al cielo, los discípulos comenzaron a predicar en el libro de los Hechos. Usted lee capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Los sumos sacerdotes ahí del templo en Jerusalén persiguieron y hostigaron a los apóstoles para que dejaran de predicar. ¿Ok? Entonces, para el sacerdocio tenían que ser hombres, sí, incluso varones, sí, hijos de Aarón para el sacerdocio terrenal. ¿Qué más? Tenían que ser a favor de los hombres, misericordiosos, pacientes con la gente, pero lamentablemente aquellos hombres fueron corruptos y se enriquecieron ilegítimamente y menospreciaban a la gente. Pero el Señor cumplió ese prerequisito de ser misericordioso y estar a favor de la gente, ¿no? Tercer requisito, miren en la hoja 29, di vuelta a la hoja. Tercer requisito, ser paciente y compasivo. El Señor lo fue, hermano. Los hombres fallaron miserablemente, pero el Señor fue compasivo y misericordioso. Desde que comenzó a predicar, desde toda la vida, pero desde que comenzó a predicar, se unió y se integró a los pobres de Galilea, ¿se acuerda? A los leprosos, a los cansados, a los abatidos, a los enfermos, a los endemoniados. Él tuvo compasión por la gente. No solo desde su comienzo en Galilea, sino todos los años que predicó y hasta el último momento en la cruz. Yo siempre me río, me llama tanto la atención. Cuando él carga la cruz y va trastabillando rumbo al Calvario, ya no puede más, entonces los soldados romanos obligan a uno que le cargue la cruz. Y va. Y todo ensangrentado como estaba, sacándose la cruz de encima, va y en un momento se pone a charlar con las mujeres de Jerusalén y a consolarlas a ellas. Notable el Señor, notable. Fue compasivo, paciente y misericordioso con todos los seres humanos. Características de un buen sacerdocio, de un buen sacerdote. ¿Qué más? Ahí leemos en versículo 3. Por causa de la debilidad, dice, debe ofrecer por los pecados el sacerdote terrenal, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Sí, en determinado momento los sumos sacerdotes hacían sacrificios por sí mismo, la familia, el templo, y después hacían sacrificios por el pueblo, porque ellos eran pecadores. Sí, así es. Distinto es el Señor, que fue sin pecado y entregó su vida. Bueno, lo estamos considerando. Y dice el versículo 4, nadie toma para sí esta honra. No es que alguien viene y dice, quiero ser sacerdote. No. La honra la toma el designado por Dios, el llamado por Dios. En el caso del templo terrenal, eran los hijos de Aarón. Y repito, el sacerdocio se traspasaba, se heredaba de generación en generación, de papá a hijo, a nieto, etcétera, etcétera. Varones, ¿sí? Bueno, no se designaba solo a la persona, estaba designada por Dios, desde Levítico y Números, desde allá. Ok, dice el versículo 5, así tampoco Cristo se designó sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Si usted presta atención, el Señor Jesucristo no ascendió por su propia iniciativa. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, dice que fue elevado y entrando en el cielo fue exaltado por el Padre y le dijo al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Señor no se glorificó a sí mismo, lo glorificó el Padre. Lo leo en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No, sino que el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te tendré hoy,
Dios el Padre se lo dijo en el Salmo 2, proféticamente está anunciado por el Salmo 2 que Él es el Hijo, Él es el Mesías que reinará en Sion. Ahora, el mismo que le dijo eso en el Salmo 2, en el Salmo 110 le dice: tú eres sacerdote para siempre. Mire el versículo 6. En otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese otro lugar es el Salmo 110, que vamos a tratar bastante entre hoy, mañana, pasado. Salmo 110, un salmo clave, escrito por David, un salmo profético, mesiánico, escrito por David el profeta. Dijimos eso, ¿no? ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces, esto no es un invento de los cristianos, porque los judíos podrían decir: pero esto, ¿de dónde lo sacaron? No, un momentito, mire las escrituras y obsérvelas detenidamente. Esto no es un invento de los llamados cristianos. Esto lo dicen las escrituras hebreas. Él no se glorificó a sí mismo. El Padre lo elevó, lo exaltó hasta lo sumo, lo glorificó y juró, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según un nuevo orden sacerdotal celestial. O sea, el orden sacerdotal arónico, levítico, terrenal, quedaría caduco, porque Dios había anunciado que el Mesías iba a ser sacerdote, sumo sacerdote, según un nuevo orden sacerdotal. Es fuerte esto para los judíos que no creen. ¿Cómo que, ayer veíamos, cómo que el Mesías, el Cristo de ustedes, dice, es mayor que Moisés? Y sí, así lo dice la escritura hebrea, judía. Y la escritura hebrea, el Salmo 110, dice que el Mesías no se glorificó a sí mismo, lo hizo el Padre por el juramento del Salmo 110. Avanzamos, versículo 7. Y Cristo, el Señor, el Mesías, en los días de su carne, es decir, cuando vino como ser humano, Dios en ser humano, antes de morir en la cruz, a eso se refiere. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, pasó por todo el proceso, aprendió obediencia, fue perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación y fue declarado por Dios en su ascenso sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué interesante es estudiar ese proceso anunciado por las escrituras hebreas. Mire el proceso, versículo 7. Cristo en los días de su carne sufrió, dice, rogó, suplicó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cuándo oró de esa manera? Bueno, parece evidente que oró clamando que el Padre lo libre. Clamó en Getsemaní la noche anterior a ser crucificado, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos de acuerdo. ¿Y qué pidió al Padre? Que le librase de la muerte. La palabra griega para librar es soso, salvar. Librar, está bien, salvar. Ahora, los comentaristas a lo menos presentan aquí 4 puntos de vista. A ver con cuál nos quedamos, pastor. Ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Pero, ¿lo libró de la cruz el Padre? No. ¿De qué está hablando aquí el escritor a los hebreos? Cuando dice que pidió ser librado de la muerte, algunos piensan 4 opciones. Algunos piensan, número 1, que le pidió al Padre en Getsemaní que lo librara de una muerte prematura y eso impidiese que él fuese a la cruz. Recuerden, en Getsemaní vinieron un montón de soldados y judíos a apresarlo, eran muchos, y vinieron con espadas y con palos.
Entonces algunos piensan, el Señor estaba orando al Padre que le libre de la muerte prematura en el jardín de Getsemaní, porque Él quería ir a la cruz para pagar nuestros pecados. Bueno, es una opción. Número 2, el Señor estaba pidiendo al Padre que lo librara de la cruz. Pero sin embargo, el Señor varias veces dijo, confiado, seguro, dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Y era cierto y fue cierto. Entonces está orando por eso allí, pidiéndole al Padre que le evite la cruz. Puede ser tal vez, segunda opción, puede ser tal vez, como pidiendo al Padre si hubiera otra opción, otra forma, otro camino, y no la había, tenía que ir a la cruz. Bueno, al final el Señor termina orando, hágase tu voluntad y no la mía, ¿se acuerdan? Tercera opción, algunos piensan de que el Señor oraba, Padre, libérame de la muerte, dice. Entonces algunos piensan de que estaba rogando al Padre que lo resucitase. Pero Él había dicho, destruir este templo, hablaba de su cuerpo, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. O sea, lo de la resurrección, Él se iba a hacer cargo también, el Padre también, etc. Pero Él pudo. Dice, recién leíamos, ¿cuál es el versículo que les dije recién? Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que lo de la muerte física, para Él no era un problema. Cuarta opción, algunos piensan, y yo creo que es lo más probable, el doctor Dwight Pentecost enseñaba así, que el Señor está pidiéndole al Padre que lo libre de la muerte espiritual, es decir, esa separación que todavía había con el Padre. Es decir, Él iba a pasar por la muerte, la sepultura, la resurrección, pero después se tenía que quedar esperando la resolución del Padre. Él no era su potestad, no era su decisión ascender al cielo y ser glorificado. No era decisión suya, del Señor, era decisión del Padre. Y ese aspecto está de acuerdo con la palabra profética. El Padre es el que lo eleva, lo exalta, lo hace sentar a su diestra y lo declara por juramento sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal. Es el Padre que tiene la palabra en ese momento, la decisión, porque era el Padre el que iba a determinar la calidad de la obra que Él había hecho. Y el Padre del cielo determinó que había hecho un trabajo perfecto, que había sido el Cordero sin pecado, que había sido impecable hasta la muerte, hasta el último aliento de vida, cuando dijo, consumado es en tus manos y comiendo mi espíritu, murió. Había sido impecable el Señor. Y aún después de resucitado, fue impecable en su procedimiento con los suyos. Y el Padre dijo, fue impecable. Lo elevó al cielo, lo glorificó, lo sentó a su diestra y lo declaró públicamente sumo sacerdote según un orden nuevo, según el orden de Melquisedec, anunciado proféticamente en el Salmo 110. Así que creemos que de esa manera se enfoca. Ahora, aunque era hijo, versículo 8, Él dijo, Padre, tu voluntad, no la mía. Aunque era hijo, bueno, el Padre no le libró de la cruz. Aunque era hijo en todo, aprendió, dice, obediencia. A ver, versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire eso. Él era impecable, pero tenía que demostrarlo. Él era impecable, pero tenía que hacer una obra y moverse en obediencia a lo anticipado, a lo previsto por la palabra profética y anunciado por el Padre. ¿Se da cuenta? Tenía que demostrarlo y fue en ese proceso en que fue incluso perfeccionado para funciones mayores, porque dice aquí, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, no fue perfeccionado su carácter, hermano,
porque Él siempre fue perfecto. Demostró serlo y fue perfeccionado para funciones mayores, celestiales y futuras, con su sacerdocio. Impecable será. Él es el impecable. Entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Hermanos, la salvación no es obra humana, ni podemos colaborar. La salvación es obra de Él. Él vino a ser autor de eterna salvación. Punto y aparte. No para todo el mundo completamente, está disponible para todos. Pero, dice aquí, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso significa le creen en sus palabras. Yo les mostré el texto ese en Hechos 6, cuando se fueron convirtiendo los sacerdotes en Jerusalén. Dice el escritor de Hechos que ellos obedecían a la fe. Hechos 6, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Aquí también, no se trata de obedecer y hacer buenas obras, se trata de obedecer a la fe, creerle, creer lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él prometió. Obedezco, Señor, te creo. Vuelvo a leer el versículo. Mire, versículo 8. Aunque era hijo, pasó por el proceso, y no solamente fue un proceso de perfeccionamiento, fue el proceso para lograr la eterna redención, la eterna salvación. Versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado en el proceso, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que le creen. Y versículo 11, y fue, después de ser ascendido, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Notable, notable, hermano, notable. Esto es algo sensacional. ¿Entiende usted el proceso? ¿Entiende cómo el escritor está diciendo? El Señor pasó por el proceso, mostró ser impecable, logró salvación eterna, pero no terminó ahí. ¿Saben? Los evangélicos a veces terminamos ahí. El Señor nos salvó y cantamos y esperamos que vuelva. No está mal, es correcto, ¿está? Pero hay más. Mire aquí, hay más. El Señor pasó por todo el proceso de sufrimientos y de lucha, fue valiente, fiel, justo, santo, hasta el último aliento en la cruz. En el proceso fue perfeccionado, demostró ser perfecto y perfeccionado para ministerios y obras mayores. Vino a ser autor de eterna salvación, el Padre lo elevó a la gloria y fue declarado por el Padre sumo sacerdote de un nuevo orden sacerdotal, porque el orden terrenal, el sacerdocio estaba corrupto y habían fracasado, pero Dios tenía preparado este sumo sacerdote, el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece algo grandioso? Incluso grandioso el argumento. Vamos a ver cómo lo sigue desarrollando. Tremendo. Pero qué magnífica la obra del Señor. Bueno, mire, a propósito de seguir desarrollando, el escritor va a parar acá y va a decir, bueno, tengo mucho para desarrollar de este tema, pero se me hace difícil, y a la distancia, ¿no?, escribiendo y pensando en ello, se me hace difícil de explicar y de escribir. ¿Por qué? Dice, porque yo sé que ustedes no podrán entender bien, ustedes se han hecho tardos para oír, se han hecho lentos para aprender, y esto les va a costar, y a nosotros también nos cuesta, ¿se da cuenta? Entonces él va a parar, va a hacer un paréntesis para motivarlos a leer, a estudiar, a conocer mejor al Señor, a crecer, a dejar las cosas elementales de la fe y a avanzar en el conocimiento del Señor. Y esto en verdad lo haremos, si Dios lo permite, porque Dios da el crecimiento. Vamos a leer, avanzando entonces con esta idea, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14.
El escritor entonces hace una pausa en su argumento y en su enseñanza y dice, 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, hermanos, entrando en el capítulo 6, por tanto, hermanos, dejando ya los rudimentos de la fe, los primeros pasos de la fe, a veces yo digo el catecismo evangélico, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, dice, vamos hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno, etc. Cosas elementales, que son buenas, son correctas. Es bueno incluso repasarlo. Es bueno incluso en la cena del Señor hacer memoria de que Él murió por nosotros. Ahora, si usted viene y solo hace memoria el domingo en la cena del Señor que murió por nosotros y nada más, se convierte eso en una misa evangélica, en algo elemental. Hermanos, hay que crecer. Es correcto la doctrina elemental, es correcto la cena del Señor, es correcto, pero hay que avanzar, hay que crecer, aprender más de la palabra del Señor, superarnos. Y en esa superación, en ese crecimiento, comunicar a otros, enseñar a otros, predicar a otros, armar, como me decía el pastor, una avanzada y seguir. Crecer. Ese es el gran desafío aquí, a crecer, hermanos. Les dije desde el principio, esta carta está escrita a creyentes. Y aquí ellos reciben una fuerte exhortación que también tal vez nos llega bien a nosotros. Fíjese usted en forma personal. Dice el apunte, usted lo puede mirar allí, punto número 1, ellos habían llegado a ser tardos para oír. El escritor tenía mucho para enseñar, pero se daba cuenta a la distancia que era difícil de explicar porque los lectores a quienes se dirigía se habían tornado lentos para oír y entender la palabra de Dios. Dios nos ha dado mucho, pero lamentablemente nos damos cuenta que algunos creyentes ni sospechan el vasto contenido de la Biblia, la palabra de Dios. Así que nosotros debemos renovar, reavivar nuestro interés por leerla y aprovechar las Escrituras, hermano. Amén. Amén. Están medio dormidos ahí con el calor. Amén. 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 Conocer cada uno de los libros de la Escritura y no sacar nada de contexto, un textito aquí, un textito acá. Hoy pongo una frasecita en el Facebook. Está bien, síganlo haciendo, está bien. Pero nuestro desafío es conocer los libros de Dios. Mire los salmos que el escritor citó el 2, el 45. Yo le hablé del 45, 46, 47, anotó usted, ¿verdad? El 102, el 23, Isaías 40, Zacarías 14. Y conocemos libros, conocer el libro de Zacarías, el libro de Mateo, el libro de Romanos, y así, el libro de Hebreos. Eso es alimento para el alma, hermano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, incluso allí hay unas empanaditas, un pancito, un jugo, un té, ¿verdad? Eso es para alimento del cuerpo, pero no solo de eso vivimos. Eso es elemental, es obvio, ¿no? Pero no solo de eso vivimos. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Se lo dijo el Señor al diablo. Lo dice Deuteronomio 8. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí,
Si nos quedamos con lo básico y lo mínimo, y pasan 30 años, como más o menos estos hermanos habían pasado en la fe, se habían quedado en lo mínimo, en lo básico. Y el que se queda con eso, no queda frenado allí. Comienza a retroceder, comienza a empobrecerse espiritualmente. Y dice, se alimenta de leche, de lechita. Toma un versículo, tal vez una frasecita, viene de vez en cuando a la reunión, venga, siga viniendo, venga a todas las reuniones, nos hace bien, pero conozca mejor al Señor, lea la Escritura en casa. Anoche decíamos con unos hermanos cenando, cuando se lee la Escritura a uno se le hace la luz, se alimenta, crece, entiende, discierne. Tantos líos hoy hay, tanta falsa doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la gente no lee. Porque si leyera el Evangelio de Juan y leyera Hechos y lo leyera tratando de comprenderlo al menos una vez, leyera Romanos, leyera Efesios, leyera Colosenses, comprendería mejor y no seguiría a cualquiera que anda hablando por ahí, tumbando gente, diciendo barbaridades. Lea, aprenda de la palabra de Dios. No va a ser extraviado por ninguno, va a crecer. Pero dice aquí el escritor, llegaron a ser tales que necesitan lechita otra vez, como si fueran niñitos, niños en la fe. Miren, capítulo 5, versículo 11, tardo para oír. Mire versículo 12, debían ser ya maestros después de tantos años. Hermano, ¿cuántos años tiene la fe? Piénselo, no me lo diga. ¿Es ya maestro? ¿Es ya maestra? No le digo que tome una conferencia o enseñe en un seminario bíblico, pero una escuelita dominical, una reunión de jóvenes, una reunión de niños, damas, una reunión de señoras, invitando señoras y enseña usted. No le hablo de enseñar hebreos o teología, no, cosas simples, pero después de varios años, uno tiene que comunicar, es lo lógico, es lo natural. Después de varios años estos creyentes debían ser ya maestros, sin embargo, seguían dando vuelta en lo elemental que habían aprendido. Era correcto. Eso les había dado mucho gozo al principio, está bien, pero no nos podemos quedar así. No podemos como niños quedar siempre tomando la lechita. No podemos como niños hacer primer grado de la escuela. Así le llaman acá, primer grado. Primer grado. ¿En qué grado está primero? Sí, ¿cuántas veces ya? Y yo lo repetí ya 19 años, ya vengo haciendo primer grado. No. Es absurdo, ¿no? Pero puede pasarnos en la fe. Hermano, yo hace 19 años me congrego en este lugar. ¿Y creció? ¿O repitió primer grado 19 veces? Bueno, nos toca a todos nosotros esto. Y no es para retarnos, es decir, maltratarnos, regañarnos. No, es para alentarnos a crecer individualmente, hermano, porque el crecimiento es individual. Lo da Dios en forma personal. Lea en su casa, aprenda, crezca. Dice, discernimiento del bien y el mal. El que lee, no le hablo de estudiar en un seminario, está bueno eso también, pero digo, el que lee en casa y lee, no lee como, tampoco es el que lee como loro para cumplir, porque hay un líder, un pastor o lo que sea, que le dice, usted tiene que leer 10 capítulos por día, entonces lee, y se distrae, dice, ahí me distrae, vuelve a leer, y dice, hoy cumplí, menos mal. No lea para cumplir, disfrute, entienda lo que lee, entonces así sí vamos a crecer. ¿Se da cuenta? Bueno, y entonces así vamos a tener discernimiento entre lo correcto y lo correcto.
y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y es un disparate. Hoy la gente cree disparates, notable, pero si leyera y conociera, no creería disparate, no, creería lo que es correcto. Bueno, el desafío es crecer, mis hermanos, crecer. Y el gran desafío del apóstol y del Espíritu Santo para aquellos judíos que se habían estancado y para nosotros también. Entrando en el capítulo 6 dice, dejando ya, no es que la voy a abandonar a la doctrina, no la voy a dejar en ese sentido, es decir, la voy a superar, es decir, dejando primer grado, paso a segundo, ¿comprende? Bueno, dejando atrás los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Esto quiere decir, no volviendo a lo mismo o quedarse en lo mismo. Arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección, juicio eterno, verdades básicas que aprendimos y está bien, pero ahora hay que superarla. Y esto dice, versículo 3, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque el crecimiento lo da Dios. Ahora, si uno se estancó mucho y se apartó mucho y empieza a mirar televisión y ya no viene a las reuniones, ya no lee, comienza a tener anorexia. ¿Conocen esa palabra acá? El que no come, come menos, y cuanto menos come, tiene menos apetito, y está flaquita la chica, anorexia. ¿Tá? Al creyente le puede pasar lo mismo. No come de las escrituras, no come, y está ahí, y no hace nada, no testifica, no hace nada. Bueno, marchemos al crecimiento, marchemos a la madurez, marchemos a la perfección. Pero esto haremos si en realidad Dios lo permite, es decir, Dios, en una de esas caímos al costado del camino en esta carrera de crecimiento y no vamos a poder crecer. Porque Dios a veces traza la raya y dice basta. Por ejemplo, le trazó la raya a los que se quejaron en el desierto de 20 años para arriba. Dios trazó la raya y dijo, ninguno de ellos va a entrar a la tierra, morirán en el desierto. O en un momento le trazó la raya a Moisés y le dijo, Moisés, no vas a entrar a la tierra, la vas a ver desde lejos, pero no vas a entrar. Le trazó la raya a David, le dijo, no, tenés buenas intenciones, pero el templo lo va a hacer Salomón, fuiste un hombre sanguinario, vamos a tener en cuenta eso, hace preparativos, hace todo, pero el templo lo va a hacer Salomón, hombre de paz. Dios a veces traza la raya. Espero que clamemos para que Él nos dé crecimiento y podamos avanzar. Dice aquí el apunte, en hoja 30, que en este párrafo hay dos tipos de creyentes. Allí donde dice hoja 30, punto número 1, desafío y advertencia, dice, en este párrafo hay dos tipos de creyentes. Los que cayeron y quedaron al costado de la esforzada carrera por crecer, y los que todavía están a tiempo de seguir adelante. Pero por eso viene la exhortación, marchemos, vamos, movete. Esto en verdad haremos si Dios lo permite. Así que marchemos. Dos clases de creyentes entonces. Dice, algunos cayeron. No quiere decir, ¿qué quiere decir? Cayeron al costado en este curso de crecimiento. ¿Comprende? Pero creo, hermano, que podemos crecer. Más abajo va a decir, creo que ustedes pueden. Vamos todavía. ¿Sí? Seguimos leyendo. Versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Esto en verdad haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible hacer eso. Les explico, los judíos
estaban muy acostumbrados a la repetición de sacrificios anuales. Los judíos estaban acostumbrados, lo vamos a ver en la mañana o en la noche siguiente, al Yom Kippur. ¿Qué es eso? El día del perdón. El día del perdón, una vez al año, el sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo y oficiaba, y Dios les perdonaba. Lo vamos a ver bien a eso, ¿verdad? Pero eso hizo el Señor una vez y para siempre. Y es imposible que lo vuelva a hacer, que lo vuelva. Los judíos tenían una mente de repetición, hermano. Por eso todavía no leímos ninguno, o creo que sí, pero por eso varias veces el escritor de Hebreos le va a decir que la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Porque ellos estaban acostumbrados a repetirlo cada año. Eso se les había metido en la cabeza. No, la obra de Cristo fue una vez y para siempre, definitiva, entró al cielo, eterna redención. Por tanto, es imposible que los que estaban en la fe son creyentes y cayeron acostados, se enfriaron, se deprimieron, están anoréxicos. Es imposible que sean renovados otra vez crucificando al Señor de nuevo. No. Hay que seguir. No lo dice aquí, pero en primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y volver a tener comunión y volver a seguir en esta carrera de crecimiento y servicio al Señor que nos hace tanto bien. Son creyentes estos. Miren, por favor, lo voy a leer de nuevo y prestar atención. Versículo 4. Es imposible que los que fueron iluminados, esos son los creyentes, fueron iluminados por el Espíritu Santo y gustaron del don celestial, es decir, la salvación, el don de Dios. Gustaron, eso significa que son salvos, que tienen la salvación. Algunos dicen: sí, pero la gustaron un poquito y después se fueron. No, el escritor usa esa palabra para hablar de algo completo. Por ejemplo, en Hebreos, ayer les dije que en Hebreos 2:9 dice que por la gracia de Dios el Señor gustó la muerte por todo. No es que murió un poquito, gustó la muerte por todo. Entonces, en el mismo contexto, el escritor usa esa palabra y dice: fueron iluminados, 6:4. Gustaron del don celestial, pero después se apagaron un poco de la fe, no encontraron el gustito, se deprimieron en la fe. Gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, partícipes, es decir, tienen el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Y según la promesa del Señor, el Espíritu Santo es para siempre, para siempre. La promesa del Padre, del nuevo pacto, el Espíritu Santo viene para siempre. Entonces fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo, versículo 5, gustaron la palabra de Dios. Al principio sí que gustaron de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Hechos 2, 3, 4, 5? Se reunían en las casas a estudiar la palabra y seguían la doctrina de los apóstoles. Y en esos días estaban contentos, sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, vivían ahí perseguidos, presionados, pero gustaron la palabra de Dios y después se enfriaron. Dice: y gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron los poderes del siglo venidero, porque vieron como vieron como Pedro y Juan levantaban a un paralítico, como Pedro levantó a Dorcas cerca de Jope, y vieron cómo levantaban los enfermos, y vieron vidas transformadas, y gustaron del poder del Señor y de los bienes venideros, del siglo venidero. Ahora, después de un tiempo, cayeron, se apagaron en la fe, se deterioraron en la fe. Es imposible volver a crucificar al Señor. Tenés que moverte y crecer, avanzar hacia la madurez. El Señor ya murió una vez y para siempre y está en el cielo como sumo sacerdote. Él nos tira una mano, nos ayuda para el oportuno socorro el diario vivir. Algunos piensan que aquí está hablando de pérdida de salvación. De ninguna manera. Si habla de pérdida de salvación, atención,
dice que es imposible recuperarla. De los millones de creyentes creo que quedarían 7, 8 con salvación. Y no sé. No habla de pérdida de salvación. Está diciendo, es imposible volver a crucificar al Señor. Ustedes tienen que marchar hacia adelante, hacia la madurez, con fe. Mire cómo lo trata después. Dice, creemos que ustedes pertenecen a la salvación, nos acordamos de vuestras buenas obras, aunque hablamos así palabras severas. Miren, versículo 9, voy a volver porque salté 2. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Algunos traducen allí, y de cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hablamos duro, pero sabemos que pertenecen a la salvación. Salté versículos 7 y 8, donde el escritor hace una ilustración y dice 7 y 8. Aquí también está hablando de dos creyentes, que reciben como si fueran creyentes, como si fuese tierra, como si fuese terreno, labranza de Dios, dice 1 Corintios 3. Y los dos reciben la misma lluvia del cielo. Uno da fruto, el otro no. Bueno, ¿por qué no dio fruto? Bueno, por este proceso de desgaste, de descuido. Cuidado que puede llegar a un punto de la disciplina de Dios en tu vida. Acordate de la severidad de Dios en el desierto para con los que cayeron. Bueno, hoy es nuestro Padre, es un Dios de gracia, el Señor dice que tiene trono de gracia, pero si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos descuidamos y no llevamos fruto y estamos en apatía espiritual y no queremos crecer, cuidado. Bueno, la ilustración, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales se labra, recibe bendición de Dios. Es el creyente fructífero. Aprovechó la bendición del Señor, lleva fruto. Versículo 8, la tierra que produce espinos y cardos. Es el creyente carnal, el que no creció, el que no lleva buenos frutos. La tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. El lenguaje es severo, habla de ser maldecido, habla de ser reprobado en cuanto a las obras, porque inmediatamente aclara, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La exhortación fue dura, la ilustración fue dura, pero es para que, escúchame, están las cosas claras, a ver si hay esperanza y todavía podemos marchar hacia la madurez, crecer y llevar fruto. Vamos. Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hicimos al principio. Mire versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habíais mostrado a los santos hacia su nombre allá en aquellos tiempos, sirviendo a los santos o habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar lo bueno que hiciste, pero te está sacudiendo un poco para que crezcas. Ahora que te descuidaste de la fe, te está sacudiendo un poco para que muestres la misma solicitud que tenías antes, la muestres hasta el fin, hasta el último día que Él nos venga a buscar, para certeza de la esperanza que tenemos y para alcanzar las promesas de Dios. Dios no solamente nos prometió el cielo, nos dio talentos, nos dio dones para que llevemos fruto. Entonces hay que tener solicitud, hay que tener emprendimiento, hay que tener crecimiento, llevar fruto. El Señor lo dijo en Juan 15. El Padre es glorificado cuando se lleva mucho fruto. En eso es glorificado mi Padre. ¿Estás llevando mucho fruto? ¿Estás glorificando al Padre? Y en Juan 15 él habla del fuego. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y está hablando de crecer, está hablando de los apóstoles en Juan 15. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, se cortará.
y lo tiran al fuego y arde. El pámpano que se seca, el creyente se puede secar, hermano, se puede deteriorar tanto. Y después fuego, es decir, esa inquietud de vivir en el mundo y que no somos del mundo, pero tampoco estamos bien con el Señor y sin llevar fruto. Eso es fuego, es tristeza, es depresión. Y cuidado que puedo traer más otra disciplina del Señor. No me pregunte cómo, porque Él lo determina. Ese es el sentido aquí. Dios no es injusto. Lo voy a leer y cerramos en este espacio. Dice: Dios no es injusto, versículo 10, para olvidar vuestro trabajo y vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a vos. Dios no es injusto para olvidar lo que hiciste hace un tiempo. Pero, versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes, hermanos, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, así, a fin de que no se hagan perezosos, no nos hagamos flojos, perezosos, haraganes, sino imitadores de aquellos héroes de la fe del Antiguo Testamento, que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Nosotros sigamos el ejemplo de él. Vamos a ver el sábado, domingo, el ejemplo de aquellos hombres de fe en Hebreos 11. Nosotros estamos para imitarles a ellos, no para apocarnos, deteriorarnos en la fe y quedar anoréxicos de la palabra, sin hambre de la palabra, mirando todo el día televisión, tal vez, o triste por ahí. No, hermano, no. Además de ir al cielo, Dios quiere que seamos sus siervos, sus testigos, que llevemos fruto, que crezcamos, que maduremos en la fe. Amén. Amén. Que así sea con cada uno de nosotros. Ese es el sentido de esta exhortación en capítulo 5 y parte del 6. Oremos para cerrar este espacio y continuamos después. Dios y Padre, muchísimas gracias por tu palabra escrita, que nos hace bien. Comenzamos en capítulo 5, Señor, observando los requisitos para ser sumo sacerdote. El Señor fue impecable, cumplió con todo. Pero el escritor paró para decir: tengo mucho que explicar, pero no puedo, se me hace difícil, porque ustedes se hicieron difíciles o se detuvieron en el aprendizaje y ahora cuesta enseñar. Señor, ayúdanos a crecer, a tomar pasos de fe, de decisión para madurar, crecer, conocerte más, servirte, llevar fruto. Porque eso es bueno, eso nos hace bien, nos da propósito y sentido a la vida terrenal. Gracias por tu palabra, Señor, nos hace bien. Ayúdanos en tu gracia para crecer y madurar. En el nombre de Cristo oramos.